Amada familia Monte Alto, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Estamos muy contentos de estar transmitiendo en las instalaciones de nuestra iglesia, preparándonos para el regreso a ella el próximo domingo, por lo cual les invito a que vean este video donde Isaac y Marian nos darán las indicaciones de cómo será la dinámica para ello. Pongan mucha atención. Buen día, familia Monte Alto, nos da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Isaac. Y yo, Marian. Y les tenemos buenas noticias. ¿Qué digo? Buenas, excelentes. Regresamos a nuestras instalaciones. Sí, así es. El próximo 6 de septiembre regresamos a nuestras instalaciones con una capacidad reducida, ya que no podemos estar todos juntos porque hay que guardar su sana. Como nuestra capacidad estará reducida, habrá 2 reuniones. Una será de 10 a 11:30 de la mañana y la próxima será de 12 a 1:30. Te preguntarás, ¿en qué horario me toca asistir? Muy bien, puedes comunicarte con tus mentores o bien, si no tienes grupo de vida o no has estado siguiendo en las transmisiones en vivo, puedes marcar a este número que aquí aparece. Es importante que anotes el número que aquí abajo aparece. Ya que nuestra capacidad será reducida, es importante que cada semana reserves tu asistencia y la de tu familia con anticipación del servicio. Esto es parte de la nueva normalidad. Así es, Isaac. Y como todo cambio implica un reto, esto nos desafía a que nuestra obediencia sea aprobada. A continuación, les daremos unas instrucciones que a través de Protección Civil seguiremos aquí. En la entrada, los servidores te seguirán recibiendo con mucho gozo y una sonrisa colgate atrás del cubrebocas, y se cerciorarán que tú también tengas el tuyo cubriendo nariz y boca. Además, se encargarán de indicarte el siguiente proceso. Y ellos medirán tu temperatura corporal con termómetro digital. Y en caso de que este supere los 37 grados, con todo el amor de Cristo en su corazón te pedirán no entrar a la reunión. En nuestras instalaciones se colocará un tapete sanitizante y otro secante para quitar el exceso. El servidor te dará gel antibacterial y te recordará que mientras estés en las instalaciones no te puedes quitar el cubrebocas. Así que es muy importante que recuerdes que la distancia entre uno y otro debe ser de 1,50 m, así como desde que estás formado afuera, así como adentro. Llegarás al auditorio y verás las sillas acomodadas a esta distancia. Así que no podemos darnos la mano, no podemos darnos abrazos, ni mucho menos darnos besos en la mejilla. Así que, ¿cómo nos vas a sorprender con tu saludo? Amada familia Monte Alto, tú que deseas visitarnos en nuestro servicio en vivo y a todo color, para que este proceso se lleve meticulosamente es necesario que lleguen 15 minutos antes. Y oramos para que el fruto de la paciencia y el amor sea formado en ustedes en este tiempo, ya que tendremos que esperar y respetar las indicaciones de la sana distancia. Además, las instalaciones serán sanitizadas antes de cada reunión, así como las superficies de contacto frecuente. Y también verán cómo todo el auditorio está señalizado para mejorar el orden en él. Por eso es importante que atiendas a las indicaciones de los servidores, ya que ellos recibieron capacitación especial para el cuidado de todos. Te estarás preguntando, ¿qué pasa con las clases infantiles? Por el momento no están autorizadas y no se puede permitir la entrada para menores de 12 años. Pero no te preocupes por eso, tenemos una gran sorpresa para ti. A los adultos mayores de 65 años, con enfermedades crónicas no controladas y con personas vulnerables al COVID, se les sugiere no entrar a la reunión. Pero en dado caso que quieren entrar a la reunión, los dejamos bajo su responsabilidad. Ya sea presencial o virtual, familia Monte Alto, no dejes de congregarte. Comparte el video y anima a otros para que el fuego de nuestro amor por Cristo no se apague ni se enfríe, sino encendámoslos entre todos como uno solo. Adiós. Muy bien, pues ya estando enterados de cómo le vamos a hacer el próximo domingo, voy a cederle el lugar a Michelle Thomas. Ella es la persona que nos trae el mensaje el día de hoy de parte de nuestro Dios
para quienes no la conocen, es una de los siervos en autoridad y de la congregación, y sé que el mensaje que trae será de gran edificación para nuestras vidas, pues es un mensaje de fe, que es el tema que hemos estado tocando en estas últimas predicaciones. Así es que le damos la bienvenida a Michelle. Adelante, Michelle. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, aunque sea por este medio por lo pronto. Y pues el día de hoy quiero compartirte algo que el Señor me habló a mi espíritu en una de las ocasiones que estuve preparando un tema. Pero primero quiero que oremos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, esta mañana, hoy dispongo mi corazón, dispongo mi espíritu a recibir lo que tienes para mí, la porción de pan, Señor, que has preparado para mí, Señor. Hoy me siento a la mesa y tomo de esa porción que has preparado. Padre, en el nombre de Jesús, en cada casa, en cada lugar donde se está escuchando esta transmisión, sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando el espíritu de cada persona que está en ese lugar. Aún los que están escuchando como música de fondo esta predicación, Padre, tú los tocas y tú empiezas a hacer una obra en sus espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si tienes ahí tu Biblia, y si no la tienes, pues te voy a dar rápido un minuto para que vayas por ella, o la busques ahí en tu celular y busca Lucas 9. Y quiero que me acompañes a la lectura de Lucas 9. Voy a tratar de hacerlo rápido, por eso quiero que la tengas ahí tu Biblia a la mano, porque nos vamos a ir a un recorrido. Hoy te voy a llevar a un recorrido, y ese recorrido se llama la ruta de la fe. Amén. Bueno, pues voy a empezar a hacer la lectura ahí donde tengas tú. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Reina Valera 60, y ahí acompáñame en la lectura. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, así, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando en todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaban del reino de Dios, y sanaban a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, o sea, ya estaba atardeciendo, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Y entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes
y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo lo que él quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaba con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis,
porque el que no es con nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo al otro: sígueme. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, se me acabó el aire. Quiero que veamos y quiero llevarte en este capítulo en un recorrido que es, yo lo veía como escalones. Y el primer escalón está en el versículo del 1 al 6, donde hay una impartición. Hay una impartición. Si alguien está en tu casa a tu lado, y si no está, grítale al que está en el cuarto, dile: Jesús les dio poder y los envió. ¿Sí? En esta parte tú puedes ver cómo los discípulos ya habían tenido su curso de capacitación, ya habían escuchado el sermón del monte, ya habían visto cómo había calmado Jesús la tempestad, ya habían visto cómo los demonios se les sujetaban, ya había pasado la libertad del Gadareno. Y ellos estuvieron en ese curso intensivo. Entonces llegó la hora de que Jesús iba a enviar a sus discípulos. ¿Para qué? Les dio poder y les dio autoridad para sanar enfermos, ¿sí? Sanar enfermos y para liberar de demonios, ¿sí? Entonces, y les dijo que fueran a predicar el evangelio. Y hace un énfasis en el versículo 2: y a sanar a los enfermos. Iban a liberar, pero lo que a Jesús les hace un doble énfasis, y no es casualidad que aparezca en la palabra, es a sanar enfermos. Porque una de las cosas que Jesús dijo cuando él llegó a la sinagoga y leyó Isaías 61, 1, 2, es que él iba a anunciar, él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y venía a los quebrantados de corazón, a los cautivos y a los oprimidos. Estar enfermo no es una cuestión únicamente del cuerpo, sino que también es una cuestión del alma. Y Jesús estaba enviando a sus discípulos a que hablaran del reino de los cielos, para que hubiera una sanidad en su alma. Claro que la sanidad del alma también se ve reflejada en la sanidad del cuerpo. Y si no, puedes entrar este fin de semana a escuchar lo que falta del curso que la pastora nos está dando para preparar nuestro corazón al regreso. Pero lo más impresionante es que en los versículos 4 y 5, del 3 al 5, Jesús les da instrucciones y les dice: no vas a tomar nada para el camino, no vas a llevar un bordón, porque antes los caminos pues estaban todos pedregosos y eran senderos. Si alguien ha visto cómo se practica el senderismo, llevas un bordón para estar más firme al momento de caminar. O sea, no iban a llevar nada para el camino, no iban a llevar bordón, no iban a llevar alforja ni pan, o sea, no iban a llevar lonche, ni dinero, ni 2 cambios de túnica. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Les estaba diciendo, las instrucciones que les estaba dando es que iba a despertar su fe para que ellos vieran que Él era su sustento. La misma palabra del reino que ellos iban a compartir iba a darles ese sustento que iban a necesitar.
pero sobre todo, la obediencia iba a traer bendición sobre sus vidas. En este momento los discípulos estaban despertándose una fe para obedecer las instrucciones que su maestro les estaba dando. Y esto es bien impresionante porque pues van, ¿no? Y van y hacen todo esto, llegan bien emocionados con su maestro, con el Señor. Y tú puedes ver en el versículo del 10 al 17, ese segundo escalón, ya hicieron las cosas, vieron cómo se sujetaban los demonios, cómo sanaron gente, y Jesús los escucha. Y no solamente los escucha, dice, ok, hicieron esto, y los lleva de nuevo al desierto. Y aquí viene un desafío. Llegan emocionados, le cuentan todos, los lleva al desierto de Betsaida, y la multitud se da cuenta que Jesús está ahí, y empieza Jesús a predicarles y les habla del reino de los cielos, y sanaban, ¿sí? Pero llega un momento en que ven que está cayendo la tarde, la gente no se quiere ir, como cuando estamos todos juntos reunidos como hermanos, estamos bien a gusto y no nos queremos ir. Por eso a veces terminan los servicios y no nos queremos ir, porque está la presencia del Señor. Pues lo mismo les pasaba en la multitud. Estaban muy a gusto, estaba el maestro ahí. Y llegan los discípulos y les dice, oye, maestro Jesús, pues empieza a despacharlos para que se vayan a las aldeas, porque pues para que busquen abrigo, tengan donde dormir, y pues para que coman. Y Jesús les responde, dadle vosotros de comer. Y esta parte quiero que lo veas de esta manera. Los discípulos venían de haber hecho milagros, venían de que demonios se les sujetaran, pero el Señor no quería que se quedaran en eso. Los lleva a un desafío, los lleva a que su fe aumente y les dice, dale tú de comer. Entonces, ¿qué le contesta? ¿Qué les contesta? Me encanta. Le dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, ¿sí? A no ser que nos mandes a comprar, pero nos va a salir carísima la cena. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que el Señor en este tiempo como iglesia te ha dado poder y te ha dado autoridad y te ha enviado y has predicado, pero en esta temporada que te está desafiando a que vayas más profundo y des de comer a aquellos que tienen hambre. Y no me refiero a un hambre de pan, me refiero a gente que está hambrienta de conocer al Señor. Y esa gente que está hambrienta de recibir ese pan espiritual, tú puedes decir, Señor, pero es que ni me sé la Biblia, Padre, no sé ni orar bien, ¿cómo quieres que le haga? Pero sabes, la palabra dice en Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Lo poco que del Señor o mucho que conoces del Señor en su palabra, lo que has caminado, lo que has visto en las escuelas, en los tiempos de intimidad, la palabra que el Señor te ha revelado es suficiente pan para darle a aquel que está hambriento y desatar su fe. Y que empiecen ellos a tener una relación y caminar en esta ruta de fe con el Señor. Así que es una fe para multiplicarte. Es una fe, sí, es una fe donde tu testimonio es suficiente para alimentar la fe de otro. La obediencia del primer escalón te lleva a multiplicarte. Amén. Yo sé que en este tiempo muchos hemos usado las redes sociales para multiplicarnos. Hay personas que han encontrado en las redes un alimento espiritual y ha sido, valga la redundancia, miren, yo creo que no es casualidad que las redes se llaman redes, al final de cuentas se están atrayendo a la gente. Y bueno, este es el segundo escalón, esa fe para multiplicar. Y vamos al tercer escalón. Este tercer escalón yo lo ubico en el versículo 18 al 20. Y este tercer escalón es la revelación. ¿Por qué? Porque para recibir revelación del cielo también necesitas fe. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que soy? A lo mejor tú antes de llegar a Cristo, o si tú estás escuchando esta enseñanza, esta prédica por primera vez y nunca habías escuchado una prédica, tú tienes una idea de quién es Dios o quién es Cristo, porque es lo que dice la gente que es. Pero
hay una segunda pregunta que les hace y les dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Y estas dos preguntas te van a sitiar en quién has creído y hasta dónde ha evolucionado tu fe. Porque tú puedes escuchar quién es Jesús hacia afuera, pero tú vas a responder quién es Jesús conforme a la relación que tú tengas con Él. Es como decir: a mí no me van a decir nada de lo que está ahí, porque yo tengo los pelos de la burra en la mano, porque yo sé quién es, porque yo tengo una relación con Él. Y esa revelación viene del cielo, ¿sí? Y quisiera retomar un poquito lo que habla el versículo 7 y 9 de este mismo capítulo. Dice que Herodes procuraba verle, porque estaba escuchando las cosas que hacía Jesús. Y mira, hermano, cuando en Culiacán o en el lugar geográfico que el Señor te ha permitido estar y te encuentras en este momento, los personajes que están en eminencia, en sillas de autoridad, escuchen el fruto del ruido que estás haciendo a causa de multiplicarte, a causa de que tu fe te ha llevado a tomar autoridad y has sido enviado para predicar el evangelio. Y en ese lugar florecerá su gloria. Y sabes, cuando eso suceda, la gente en eminencia va a buscarte. Va a buscarte, porque van a decir: ¿quiénes son los que están haciendo eso? ¿Quiénes son esos que están trastornando la ciudad? Y te van a buscar, van a querer saber quién eres. Y es ahí donde la revelación que en lo íntimo has tenido del Señor vas a poder dar de lo que tú has recibido del cielo. No de lo que tú opinas, no de lo que solamente lees en la Biblia, sino que la Biblia es revelada a tu espíritu y vas a hablar con un denuedo, vas a hablar con una autoridad y vas a hablar con un poder que la gente va a querer más. Es cuando la gente viene por pan. Amén. Cuando Jesús le dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Pues ¿quién contestó? Pues Pedro fue el que contestó. Vamos a ver Mateo 16. Ahí tenlo contigo. Y pausa también Lucas 9, porque nos vamos a regresar. Dice, Jesús les dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Pedro le contesta: tú eres. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién dice que es? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús reconoce revelación del Padre en Pedro. ¿Por qué? Porque le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esa revelación no te la dio ni carne ni sangre, sino que viene directamente del cielo. Entonces en ese momento Jesús desata la revelación. Como ya había una revelación de quién era, fíjense, voy a hacer rápido una pausa ahí. Habían seguido a Jesús por fe, por obediencia, se estaban multiplicando, pero la revelación de quién era Jesús, la fe para recibir la revelación, hasta que esto estuvo en sus corazones, Jesús pudo hablar de que Él había venido a morir. Y fue en ese momento, ¿sí?, donde Jesús empieza a hablar de su muerte, y eso lo puedes encontrar en Mateo 16:21. Sí, le dice: eres bienaventurado, porque se te ha dado esa revelación, Pedro. Esa revelación viene del corazón de mi Padre. El Espíritu Santo todavía no estaba en ese tiempo en la tierra, pero hubo un momento que hubo una visitación en la vida de Pedro y tuvo esa revelación. Ahora, ojo, tú puedes recibir revelación, pero si tus ojos no permanecen en la fuente de esa revelación y tu deseo por hacer su voluntad se desenfoca, puedes desviarte. Así, rápido. No necesitas mucho, y te lo voy a demostrar. Si tú me acompañas ahí en el versículo 16, en el capítulo 16 de Mateo, está la confesión de Pedro. Inmediatamente después dice que en el 21 que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero fíjense, entonces Pedro, tomándolo aparte, acababa de recibir la revelación, lo toma aparte
y comienza, dice la palabra en la 60, comenzó a reconvenirle. O sea, quiso persuadirlo y convencerlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de aquí, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense qué impresión. Pedro acababa de recibir una revelación y se desenfocó un momento. Un momento fue lo que, no necesitó 1 año, 2 años, 1 día, 2 días. Fueron minutos, si acaso, en donde él se desenfoca y empieza a desviarse, y empezó un egoísmo y decir: no quiero que mi maestro se vaya. No quiero que Pedro sabía que venía Jesús, porque los profetas habían hablado de él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y este es un principio que lo puedes ver incluso en el Antiguo Testamento. Luzbel estaba cerca del Señor en su monte y se desenfocó y cayó. Tú puedes estar cerca, pero tus ojos no pueden estar enfocados. Y cuando tus ojos no están enfocados, aunque tengas la revelación, no vas a poder permanecer para ser guiado por el Espíritu. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu te va a guiar a su propósito, porque la ley del Espíritu de vida va a permanecer en ti. Pero si tú te desenfocas, tu carne va a prevalecer y te va a desviar del propósito con propósitos egoístas. Aunque Pedro pensaba que no era necesario que su maestro aconteciera, que padeciera, Jesús reconoció que ese momentáneo egoísmo de Pedro estaba haciendo influencia para que fuera la boca de Satanás. Luzbel era un querubín que dirigía la alabanza. Era un querubín con un cargo. Él estaba en el monte del Señor. Él estaba cerca del Señor. Era hermoso porque resplandecía por como el Señor lo había hecho. Pero sus ojos se desenfocaron. Y aquí es algo que en verdad yo oro para que tu espíritu no lo reciba tu mente, lo reciba tu espíritu. No es suficiente, amada iglesia, no es suficiente, amado hermano, solamente estar cerca del Señor. Tus ojos tienen que estar en el trono de su gracia para que no se desenfoquen y la fe de la revelación sea suficiente para permanecer en Cristo y seas guiado por el Espíritu de Dios. Porque mira, mi oración es por esto. Muchos somos los llamados, pero pocos somos los escogidos. No porque el Señor sea selectivo, no porque el Señor tenga VIP, sala VIP aquí y de este lado. No es por eso. El Señor tiene escogidos porque son pocos los que permanecen hasta el final. Son pocos los que la fe los lleva a permanecer en la revelación con el enfoque correcto y guiados por el Espíritu de Dios. Dice nuestra pastora, tenemos que estar online todo el tiempo, Wi-Fi con el Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que te la lleves encerrado aquí en la iglesia, no es que te la lleves orando todo el día. Todas las cosas que hagas, hazlas como para el Señor, porque al Señor servís y de Él recibirás recompensa. Y no es una recompensa únicamente pasajera y material aquí en la tierra, son recompensas eternas. Amén. ¿Por qué te digo que muchos son llamados y pocos son escogidos? Porque hay un siguiente escalón que es el cuarto. Y ese lo puedes ver en Mateo del versículo 28 al versículo 36. Y es donde ocurre la transfiguración. Es ver la gloria de Jesús. Y ver la gloria de Jesús no es para todos. Y tú lo puedes leer en este pasaje. No lo voy a volver a leer, ya lo leímos al inicio. Pero pocos son los escogidos. Jesús solamente invitó al monte a orar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Solamente esos 3. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12. ¿Cuántos discípulos vieron la gloria de Jesús anticipada en ese monte? 3. ¿Cuántos vieron la gloria de Cristo en su regreso, en ese esplendor? 1, y fue Juan. Y a él se le fue revelado el Apocalipsis. ¿Te fijas? Es impresionante.
Si me acompañas a 1 Corintios 2, 9, 11, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tienes que ser guiado por el Espíritu. Es importante que tomes en cuenta la revelación del cielo y permanecer siempre guiado en el Espíritu. La pregunta es: ¿estoy siendo guiado en el Espíritu siempre? He encontrado, se te ha dado autoridad, se te ha enviado a predicar. Y yo sé que la mayoría, sin más que todos, es más, hasta los niños y los jóvenes han estado compartiendo. Pero mi pregunta es: ¿hasta dónde? ¿En qué nivel de escalón podrías ubicarte? Y no te lo digo para que sientas culpa, condena o vergüenza. Te lo digo para que desafiar a tu espíritu, no a tu carne. Quiero desafiar esta mañana a tu espíritu, para que tú puedas ser llevado a un nuevo nivel. Imagínate ver la gloria de Cristo. En Lucas 9 habla que, fíjate, Pedro y los que estaban con él, dice el versículo 32, estaban rendidos de sueño. A lo mejor tú estás cansado ya de esta situación. Yo no sé por qué, a lo mejor prueba, aflicción o desierto estés pasando y estás cansado, tienes sueño, estás así como que entre azul y buenas noches. Mas permanecieron despiertos, sabían que algo iba a suceder, vieron la gloria de Jesús. Y hoy te digo que aunque estés cansado de esperar, la respuesta no tardará. Mantente en vela, porque la gloria de Jesús va a resplandecer sobre ti, sobre tu casa. Pero necesitas estar atento, necesitas permanecer. Amén. Yo sé que dijiste amén. Ahora, ¿cómo puedes llegar a ese nivel de escalón de fe? Y eso también lo vemos en este capítulo. Jesús les enseña al descender el monte cómo llegar. Y es algo, y en el monte está el secreto, es más, porque es la intimidad. La fe es algo que se desarrolla en la intimidad. Aquí no hay atajos, hermano. Mira, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta leer la palabra, a la carne no le gusta ayunar. Pero tú tienes que decirle: alma mía, vas a sujetarte y vas a orar. Alma mía, vas a bendecir a Jehová. Alma mía, vamos a comernos la palabra. Alma mía, vamos a ayunar para estar nuestro espíritu sea más grande y fortalecido. Tu espíritu es el que dirige el alma, no tu alma al espíritu, y mucho menos el cuerpo. ¿Me explico? ¿O quién de ustedes trabaja en una empresa y tú le dices qué hacer al jefe? ¿Verdad que no? Que sea tu espíritu el que gobierne tu vida. Y no hay atajos. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo no es algo que tú agregas a tu vida, es tu vida. Porque si tú ves al Señor como algo que está en tu agenda, en donde te conectas a ciertas sesiones, ves el servicio virtual en este tiempo, o sea que vengas a la congregación, y es algo que pertenece a tu agenda, entonces no estás queriendo tomar un atajo. Vas a adquirir conocimiento, eso sí, pero la ley del Espíritu de vida no va a estar gobernando tu vida. El Espíritu Santo no vas a escucharlo para que te guíe. Pero sobre todo, al no escuchar al Espíritu Santo para que te guíe, no vas a llegar a tu propósito. Yo oro, amada iglesia, amados hermanos, desde los niños hasta los jóvenes, adultos, hombres, mujeres, para que la ley del Espíritu de vida sea sobre tu espíritu y será la guianza para que el propósito por el cual el Señor te ha puesto en esta generación y en este tiempo se cumpla en el nombre de Jesús.
que tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo y tu alma se sujete a la voz de su Creador y pueda accionar lo que Él está hablando desde el cielo. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando Jesús desciende del monte, llega este hombre con su hijo endemoniado, ¿sí? Y Jesús lo que hace es darle una lección de maestro a discípulos y les dice: muchachos, esto sale con ayuno y oración. Volvemos al enfoque. ¿Por qué? Porque eso erradica la incredulidad. ¿Cómo te acercas al Señor orando? Te acercas, como decía en uno de los videos que les grababa a los chicos, te acercas orando para ver si pega chicle y pega y te concede, o oras conociendo su palabra y su voluntad, creyendo que lo va a hacer. ¿Cómo oras? ¿Desde dónde oras? ¿Oras desde la tierra o te elevas a lugares celestiales junto a Cristo Jesús para desatar lo que está en el cielo sobre la tierra? ¿Cómo oras? Y esto es lo que les dice Jesús: vela aunque estés cerca del maestro. Aunque Jesús estaba cerca de ellos, Jesús les dijo: es que esto no sale porque no han orado, muchachos. No han ayunado. Aunque estés cerca del maestro, nunca dejes las disciplinas espirituales. Aunque estés en la congregación, aunque estés en los grupos de vida, aunque estés en las escuelas, aunque te estés alimentando de las enseñanzas por audio, nunca dejes tus disciplinas espirituales, como lo enseñó en el Sermón del Monte. Él no dijo cuando quieras orar, no dice si oras. Él no dice si quieres ayunar, Él dice cuando ayunes. ¿Te fijas? Nunca dejes tus disciplinas espirituales. Luego dice busca. Luego más adelante sigue diciendo en el versículo 46-48: busca ser servidor de todos y no ser el mayor entre todos. El que es más pequeño de todos, ese es el más grande. ¿Por qué? Porque se estaban peleando sus discípulos para ver quién era más chilo. Iglesia, mientras nosotros nos estemos enfocando a ver quién es más chilo aquí en la congre, no vamos a poder avanzar. Busquemos ser servidor de todos. No es quien más grande. El más grande aquí es Cristo y punto, y se acabó. El único que se lleva la gloria es el Señor, el Padre de las luces, nuestro Padre eterno. La gloria no es tuya misma. Yo misma en este momento solamente soy una voz, solamente soy un instrumento. Puede estar otra persona aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque al Señor le place, por su gracia, no es por otra cosa. Entonces busca servir a otros. ¿Qué más les dice Jesús? Busca la unidad y no en qué falla tu hermano. Y esto lo puedes ver en el versículo 49-50. Todos entregaremos cuentas delante de Dios. Y Jesús lo entendía y lo entendió y se los dijo: el que no es contra nosotros, por vosotros, por nosotros es. Si se quieren alinear a nosotros, si en este momento quieren estar bajo autoridad o no, allá arriba van a entregar cuentas. Jesús les dijo, porque llegará el momento, a lo mejor no estarán esparciendo la palabra y Dios respaldará su palabra, pero llegará un momento en que entregan cuentas y le va a decir: ¿te conozco o no te conozco? Wow, ¿verdad? Entonces busca la unidad. Somos un cuerpo, no somos entes individuales. La manita que anda sola de la película de los Locos Adams no existe en la realidad. Nosotros somos un cuerpo bien conformado, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Amén. Luego dice: no hemos sido llamados a contender, sino a ser pacificadores, agentes de reconciliación. Y esto lo vemos en el versículo del 51 al 56 de Lucas 9. ¿Por qué les dice eso? Porque les dice: no quisieron arreglarnos la cena, entonces voy a orar para que fuego descienda. Aguas, ¿cómo estás orando por tus hermanos? Si no vas a orar conforme a la palabra por ellos, mejor no ores. La pastora nos compartía una enseñanza que daba nuestro hermano Cliff Bell. Aguas, ¿cómo estás orando? Porque hemos sido llamados a ser pacificadores, a ser agentes de reconciliación. Porque mira,
En primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tú en este tiempo en el que nos hemos escudriñado como congregación, ¿sí? En este tiempo en el que estamos meditando en nuestro corazón y hemos dicho al Señor: escudriñanos, límpianos, y te has dado cuenta que tienes ofensa con un hermano, amado, amada, es momento de que te pongas a cuentas, porque es parte de ser discípulo. Es algo, esto que te estoy diciendo son cosas no que te estoy diciendo yo, el Señor, tú lo puedes ver en esta ruta de fe. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos para que puedan permanecer en esa fe y desarrollarla, ¿sí? Por eso Jesús le dice a Juan: es que no han aprendido que seamos discípulos diligentes y aprendamos y pongamos por obra. Amén. Un discípulo, amado, camina reconociendo que de él viene su sustento. Y con sustento no me refiero únicamente a dinero, provisión económica. Viene tu fortaleza, viene tu paz, viene tu gozo, viene tu consolación. De él viene su vida en ti, de él viene. Te hace morir al sistema del mundo, ¿sí? Y esto lo podemos ver en la última parte del versículo 57 al 61. Todos decían: te seguiré a donde quieras. Y él invitaba a unos, pero tenían que entender que su sustento venía de él. Tenían que entender que iban a morir al sistema de ese mundo. Si seguimos al maestro sin voltear atrás, tú sigue al maestro sin voltear atrás. No sea que desistas de la decisión que has tomado, ¿sí? Porque te paso así al costo algo: nadie que voltea atrás es para bien. Y si no, pregunten a la mujer de Lot. Por eso le dijo: si tú pones tu mano en el arado, no voltees atrás. Y voy a retomar la parte en que mencionaba: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En esta esencia es la esencia del discípulo. En esta esencia te lleva a vivir en fe, para seguir a Cristo, no una religión, a Cristo. Porque yo no te vengo a compartir una religión, yo soy parte de una congregación, porque la palabra nos enseña a congregarnos, porque Cristo va a venir por un cuerpo. Pero tu relación tiene que ser sustentada por fe, para que tú puedas seguir caminando aún en medio de las circunstancias. El justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Y cuando habla la palabra que el justo por la fe vivirá, es porque vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y si de la boca de Dios Él sustentó todo lo que hay en la tierra, el mundo en sí está sustentado con su palabra. Si el mundo está sustentado con su palabra y la tierra no se cae, y tenemos gravedad, y esto nos atrae a la tierra. Para aquellos que estudian física, niños, jóvenes, ¿se acuerdan sus clases de física? Si la tierra está sustentada con su palabra, cuanto más tu vida y la mía. Cuanto más. Te voy a pedir, ya vamos a terminar. Acompáñame a Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere. Para que corra al que leyere. Si tú estás leyendo tu Biblia, va a correr a ti. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra, mas el justo por la fe vivirá, en el nombre de Jesús sea sobre tu espíritu.
sea sobre su espíritu. Esto es algo que Pablo lo entendió y lo habló 3 veces en sus cartas. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, Padre, hoy declaro, Señor, que esta congregación de Monte Alto es una congregación de justos que se sostienen por lo que dice tu palabra, Señor, no por lo que ven sus circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, sea desatada la fe que los lleva no solamente a predicar el evangelio y ser enviados, sino que hay una fe para tomar la autoridad del poder, para que ellos se manifiesten como hijos tuyos. Viene la fe para la multiplicación, Señor, sobre sus vidas, sobre sus casas, Señor, porque te multiplicas primeramente en tu casa, en el nombre de Jesús. Y viene la fe para multiplicarte en la ciudad. Orda y Ashotor Kaya Senden Dembe Retorno Maya Borda y Ashete. Padre, sea la fe para la revelación, y que en la revelación, Señor, ellos puedan ser guiados por tu Santo Espíritu. Que la ley del Espíritu de vida, Señor, sea sobre cada hijo, hija tuya, Señor, desde el más pequeño, jóvenes, hombres, mujeres, en el nombre de Jesús. Tú vienes trayendo una convicción para ser guiado por el Espíritu de Dios. Tu carne se sujeta a la voz de tu Padre Celestial. Su voluntad es sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Borda y Asheter Kaya Senden Dendare. Toda estructura que en tu mente se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo cae en el nombre de Jesús. Borda y Asheter Kaya Senden Dendare. En el nombre de Jesús, tu espíritu prevalece y se sujeta a la carne. Tus ojos empiezan a ser enfocados permanentemente en el trono de la gracia, donde está uno hablándote, donde está uno, donde recibes gozo, paz, amor, consuelo. En el nombre de Jesús, amor. Borda y Ashotor Kaya Sendendare. Hay una fe, Señor, para alcanzar y ser íntimos. Una fe para ayunar, para orar, para leer tu palabra. Gracias, Señor, para permanecer en ti, aún en medio de las palabras, aún en medio de la tormenta, Señor. Aunque la visión tarda, aunque tarda, Señor, en el nombre de Jesús vamos a poder esperar, porque nuestros pies están sobre la roca. Porque el justo vive por la fe. El justo no vive por lo que ve, sino por lo que ha hablado tu boca, oh Dios. Bordo Shotor Kaya Senden Dendare. Gracias, Padre, porque es en este tiempo, Señor, en que tus hijos están siendo sustentados por tu fe. Boca Shiternendare. Si tú estás escuchando esta enseñanza y es la primera vez que escuchas, tú tienes la fe suficiente. Todos tenemos una medida de fe para declarar al Señor como nuestro Salvador. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero caminar y ver tu rostro el día de mañana. Yo quiero ser sustentado en medio de mi tribulación y de mis problemas, por tu fe, por tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, confiésalo, Él es suficiente. Y confiésalo en voz alta para que todo mundo te escuche. No te avergüences de lo que Él ha puesto en ti. No te avergüences, iglesia, de esperar. No te avergüences, vuelvo a repetirte, de esperar. Vuelvo a repetir, no te avergüences de esperar, porque el que espera encontrará justicia. Aunque ahorita en este momento pareciera que todo está negro y más negro, en ese momento es cuando está más cercano el amanecer. Así que como justo que eres, permaneces firme en la roca. Amén. Gracias les doy por este tiempo que estuvieron escuchándome, y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar dando esta palabra antes de entrar a la congregación. Espero nos veamos el próximo domingo, y bendiciones. Les dejo a mi pastora. Bye bye. Amén a esta palabra. Hemos escuchado la palabra, guardémosla en el corazón y pongámosla por obra. Excelente mensaje de nuestro Dios. Pues, amados, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en esta mañana. Que Dios los siga bendiciendo todo el día, toda la semana, y no se olviden de conectarse
a nuestro martes de adoración a las 7 de la tarde y el próximo domingo ya aquí en nuestras instalaciones, reunidos. Que Dios me los bendiga. Les amo.